Buenos días una vez más. Y en primer lugar, como no, agradecer a la dirección de IMH y a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado, y también quisiera agradecer en general el trabajo que hacen todos los centros digo, como he dicho, por el esfuerzo que están realizando en este ámbito. Y hoy me permitiréis que dé las felicitaciones, sobre todo a IMH, por la organización tan buena que está mostrando y por sus proyectos que van a mostrarnos también hoy. Y decir claramente que desde el Departamento de Educación estamos muy orgullosos, digo, por la labor que los centros de formación profesional estáis llevando a cabo en este momento. Y os lo digo de verdad, esto no es un discurso, un mero discurso, no es algo que hay que decir obligatoriamente, no, lo sentimos de verdad y sabemos que los centros de formación profesional estos últimos años estáis trabajando muy duramente y ahí están los resultados, tanto en cuanto a calidad. Ahí tenemos los 43 centros que han logrado el ISO 9000, todas las Qs de plata que habéis conseguido, todas las Qs de oro que habéis conseguido, todos los centros que han conseguido el ISO 14000 y otros tantos proyectos en los que estáis trabajando en estos momentos, como las 5S, Ardat, UNECA y otros muchos proyectos en los cuales estáis trabajando. Por lo tanto, os lo digo de verdad, el Departamento de Educación está muy orgulloso de vosotros. Está muy orgulloso del nivel que estáis dando. Y decía que estamos pues muy contentos desde el Departamento de Educación con todo el trabajo que estáis haciendo desde los centros. Ahí están los niveles de calidad que estamos demostrando, y tanto en Euskalit con respecto a otras empresas y hospitales y bancos y demás, y ahí están nuestros centros de formación profesional siendo el colectivo más numeroso, el que aparece en el ranking de Euskalit también. Y dentro de todo este trabajo y de todos estos proyectos que se han puesto en marcha y que llevamos ya unos cuantos años, pues también quería recordar, y ayer, pues recordando un poquito, pues en el 2001 pusimos en marcha el proyecto GUNECA, que empezamos allí a hacer una reflexión entre unos cuantos centros, y ese proyecto GUNECA, de alguna manera, pues encaja, e incluso en el programa, pues se hace aquí, se nombra, ¿no?, que el proyecto GUNECA y un poco la participación de otros centros y el trabajo en red que estamos haciendo. Y con ese proyecto GUNECA, ¿qué se pretendía en aquel momento? Pues lo que pretendíamos era crear un cambio en nuestros centros de formación profesional, porque estábamos atendiendo a nuevos retos en la formación profesional, porque estábamos implantando los sistemas de calidad que ya he citado, y también porque queríamos que hubiese un cambio de paradigma en los conceptos del trabajador y del trabajo. Y recuerdo también que estábamos hablando del trabajador con conocimientos al trabajador del conocimiento. Estos conceptos que, bueno, algunos hemos estado discutiendo mucho tiempo y que teníamos también a nuestro amigo Quique allí liderando el equipo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en este momento, pues poco a poco, pues estamos consiguiendo, estáis consiguiendo desde los centros. Queremos que nuestros profesores no sean profesores solamente con conocimientos, sino que sean profesores del conocimiento, que aprendan haciendo, que gestionen el aula de otra manera, que tengan autonomía, que sean innovadores, que tengamos la mejora continua siempre presente y sobre todo, pues que trabajemos con los alumnos, que es donde quiero terminar con todo esto. Decíamos en aquel proyecto GUNECA que trataba de migrar de un modelo de organización basado en el profesor con conocimientos, que desarrolla las tareas previamente definidas y procedimentadas
a un modelo en el que el profesor del conocimiento se apropia del trabajo y de la tarea para interpretarla y decidir sobre ella. Y eso lo estábamos diciendo en el 2001, estábamos ahí pensando en todo esto y poco a poco yo creo que esos cambios se van produciendo, se están haciendo pues, para la mejora de nuestras organizaciones. En definitiva, nosotros lo que queremos es una formación profesional en el que tengamos presentes pues, cuatro dimensiones, ¿no? Uno, la competencia técnica, o sea, el conocimiento, el saber, la competencia metodológica, la capacidad, el saber hacer, la competencia participativa, la contribución, el saber estar, y una muy importante para nosotros que es la competencia emocional, la personalidad, el saber ser. Y sobre todo en este último aspecto, porque también leemos por ahí muchos documentos y recientemente pues en una publicación un poco del ámbito empresarial y tal, pues aparecía pues unos términos que no creo que son realmente lo que demuestran nuestros jóvenes en el ámbito de la actitud de nuestros jóvenes con respecto al trabajo, ¿no? Y nos sorprendió que apareciera en esos términos y sobre todo nos sorprendió porque nosotros justamente tenemos, cada 2 años hacemos unas encuestas a las empresas donde en una de las preguntas, aparte de que si nuestros alumnos están técnicamente bien preparados o el grado de satisfacción de las empresas con respecto a nuestro alumnado y al trabajo de los centros, pues tiene buena nota. En el punto de la actitud, jarrera, gure ikasleak duten jarrerari buruzko galdeketa horretan, azaltzen notarik onena. Aparecía una nota de un 8 sobre 10. Y eso pues, nos sorprendió gratamente y, sobre todo, pues, yo creo que en esa encuesta que está hecha a 860 empresas, pues por lo menos son datos más fieles a la realidad. Yo creo que tenemos una buena juventud. Lehendakari suele decir que es la juventud mejor formada de la historia de Euskadi. Por lo tanto, aquí tenemos el futuro. Hoy unos jóvenes también nos van a presentar un poco la experiencia. Les he dicho que no cuenten solamente las cosas buenas, lo que le han dicho los profesores que digan, me ha dicho que sí, que van a dar también un poquito de... van a ser críticos con el asunto. Y la verdad es que es un tema pues muy agradable, ¿no? El ver que tanta gente pues estéis preocupados por todo el tema del cambio, de la metodología, de ver cómo podemos hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje pues, mejor y sobre todo pues, que disfrutemos trabajando, que ese es uno de los puntos también importantes, ¿no? Hay que trabajar, hay que hacer las cosas, pero si sobre todo lo hacemos disfrutando y viendo los resultados positivos, pues tanto mejor. Y sin más, felicidades por esta organización y gracias por haberme invitado. Gracias, Iñaki. Bueno, os pido 5 minutos en esta introducción para hacer 2 reflexiones. En primer lugar, intentaré situar estas jornadas en su contexto y en segundo lugar, quisiera explicar nuestro propio proyecto, Guneka, pero Iñaki ya lo ha dicho un poco más y por lo tanto podré ser más breve. En cuanto al contexto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué se basa esta jornada? Pues en este sentido hay que decir que ya son 10 años desde que empezamos a hacer una reflexión estratégica, allá por el 95, y planteábamos el proceso de innovación en el proceso de enseñanza, y lo teníamos muy claro, y ya empezamos a establecer una serie de objetivos, y desde entonces estos objetivos y estas acciones aparecen ya en todos nuestros planes de gestión. Por lo tanto, una referencia de 10 años. La referencia de 5 años la ha mencionado Iñaki y es donde participamos en el proyecto Guneka. Y en este proyecto, nuestro objetivo es el buscar nuevas formas de gestión. Y tal y como ha dicho Iñaki, no únicamente en nuestra casa, sino que en este sentido contamos con ayuda de Inchausti, Roxana,
y con otra serie de participaciones, porque en esta red no estamos solos, tenemos Usurbil Bidasoa y Tolosa también compartiendo todos estos trabajos. La última reflexión estratégica la cerramos en junio y en esta última reflexión nuestra empresa ha tomado parte directamente y en otra serie de líneas mencionaría únicamente dos. En primer lugar, creemos que la formación tiene que ser personalizada. Nosotros, claro, respondemos a las necesidades de la empresa, eso es cierto, pero la empresa tiene un lugar cada vez más importante. Tenemos las personas, los alumnos, los exalumnos, un colectivo, digamos, con sus objetivos. Y si atacamos aquí, y si conseguimos acercarnos a su desarrollo profesional, creemos que podemos hacer una aportación muy importante. Eso por una parte. Y por otra parte, es cierto que en el ambiente, en la calle, en los pueblos, hay una actitud para desarrollar la metodología y nosotros creíamos que todavía teníamos que reforzar más este aspecto y para eso es para lo que estamos aquí. Y otra clave muy importante sería la transferencia, porque lo que vamos a hacer también aquí es mostrar una serie de proyectos desarrollados por nosotros, y no únicamente por nosotros, porque quizás sean buenos nuestros proyectos, y eso pienso yo, pero esto sería un poco pobre, y por eso hemos invitado a otra serie de gente de fuera. Por esto creo que es una jornada muy válida, porque podremos escuchar diversas experiencias e intercambiar estas experiencias. Por ejemplo, un poco más tarde, en el lunch que se celebrará en nuestro museo. Un lugar idóneo para intercambiar nuestras experiencias. Y en este sentido, el mes pasado presentamos un diagnóstico de competencia del sector de máquina-herramienta. También hicimos una presentación del plan de normalización del euskera en una serie de empresas y también nos basamos en el producto tecnológico. Y creo que fueron unas jornadas muy interesantes. Y mañana mismo celebramos otra jornada basada en la gestión de la producción. En la primera parte que quería comentar un poco en dónde escribimos la jornada de hoy, pues en las referencias que os daba. En la segunda quería hablar de Guneca. Pues Iñaki ya, como ha hablado bastante, yo a ver si soy un poquito más breve, ¿no? Guneca es un proyecto que, como él ha dicho, en el 91 empezamos 5 centros, pues con el liderazgo de la agencia, de algunos de los aquí presentes, de Quique Inchauste y de Rosana Gutiérrez, en el que marcamos una serie de elementos. Yo solo me voy a referir a 4. Por una parte, el objetivo, el desarrollo de nuevas formas de organización, por romper con algunas de las que la escuela supone. La escuela es seguramente una organización bastante conservadora. Yo creo que por naturaleza pocas son tan conservadoras como la escuela. Entonces nosotros estamos aportando una serie de elementos que atacaban al aula, al departamento, a la dirección, a la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces sí vemos en ese proceso que el equipo de aula pues sí es un punto clave. Entonces definimos como un equipo de autorreferencia que tiene sentido en sí mismo, capacidad de decisión, de relación, que tiene que tener que está interrelacionado de alguna forma y no es que es interdependiente, en una escuela entendida como una red, ese es el planteamiento. Y además, también pensamos, ¿por qué los proyectos en la formación técnica, que sobre todo y muchas veces priorizamos la tecnología que está inmersa en los procesos de producción, pues sí veíamos también que hay otros elementos que deberían de tener tanta fuerza, o al menos tanta fuerza como la propia tecnología. Y estamos hablando de la organización, estamos hablando del aula, del papel y del rol del profesor, ¿no? Entonces, con la formación por proyectos, lo que nos planteamos es crear valor en el aula, en el equipo de profesores, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, y además en la sociedad globalizada en la que vivimos, pues más que trabajar sobre procesos que ya nos vienen definidos,
que eso seguramente tiene un recorrido corto, pues cada vez más pues el papel es imaginar esos procesos, ¿no? Y recrearlos, y de ahí la importancia de trabajar con proyectos. Todo esto, como estaba comentando antes Iñaki, lleva inmerso el cambio de paradigma del profesor, eso lo comentaba, ¿no? Del profesor con conocimientos al profesor del conocimiento, de alguna forma el profesor dependiente de ese conocimiento al profesor emprendedor, que hace que las cosas sucedan. Y yo creo que todos los ponentes hoy se van a encargar pues de demostrar que nuestro camino pues va por ahí. Entonces, bueno, pues ya no es tanto que ese profesor, pues que su característica principal sea la de la disciplina o el ser buen profesional, que también, sino que cada equipo, porque ya el profesor está en un equipo, pues tenga poder para emprender, para actuar con autonomía e iniciativa propias, para interpretar y decidir el rumbo, colaborando entre iguales y en interdependencia con otros equipos, aprovechando lo mejor de cada uno de nosotros y no actuando cada uno a nuestro aire, que es seguramente algo que conocemos en el pasado. Y muy importante, evidentemente, midiendo el proceso, dirigiéndonos sobre todo a la obtención de resultados, al logro. Bueno, yo ya terminando, hoy vamos a compartir varias experiencias. En primer lugar va a estar de escuela, ellos están trabajando ya en un proyecto enmarcado en Mendeberri, en un proyecto estratégico. Y bueno, y vamos a ver elementos y trabajos sobre competencias transversales, cambios organizativos, proyectos interdisciplinares, cómo se miden, y van a ser, yo creo, que elementos recurrentes en todas las presentaciones. En la ponencia danesa, que ellos tienen una gran experiencia, una experiencia muy dilatada, pues también nos van a enseñar cómo es una buena herramienta el trabajar en proyectos, una buena herramienta para trabajar la motivación de los alumnos. Bueno, yo diría que no solo de los alumnos, seguramente que es una herramienta muy válida pues para nosotros mismos, para los centros, para los profesores y para las empresas. Con nosotros hoy repiten Marian Bilbato y Pilar Sagasta de UECI. Antes tuvimos una muy buena y grata experiencia con ellas. Nos van a explicar también el Project Organized and Problem Based Learning. Entonces, bueno, pues ¿cómo se aplica a la figura de profesor en su facultad, de maestro en su facultad? Antes pusieron el listón muy alto, al menos ahí en la casa, en el IMH, tenemos una muy buena experiencia con ellas. Y bueno, y yo ya termino de verdad. Nuestro agradecimiento a la Agencia de la Calidad por su aportación a la R5, donde he tratado de ubicar lo que hoy presentamos, de contextualizar lo que hoy presentamos, a Técnica por posibilitar que sigamos desarrollando este proyecto, y a nuestros compañeros de la R5 porque nos están permitiendo pues mejorarlo y contrastarlo, y en su caso pues ver de otras aplicaciones. Y un recuerdo aquí especial pues por todos los profesores del IMH, que son los que están trabajando en el proyecto y los que están haciendo. Y ahora sí, yo termino, pero de todas formas nos vamos a quedar aquí, pero le cedo la palabra al señor, a la señora Unanue, no sé qué es lo que ha dicho, porque es el responsable de la coordinación de estas jornadas, Íñigo Unanue.